La Tierra, nuestro hogar, que hace aproximadamente 5.000 millones de años se estaba creando y en el cual pasó mucho más tiempo antes de que las primeras formas de vida se diesen. Hay muchas teorías sobre el origen de la vida en la Tierra. Entre ellas está la abiogénesis, aquella que refuta la teoría de la biogénesis, es decir, que una vida proviene de otra. La biogénesis se refiere al estudio del origen de la vida a partir de materia inorgánica. La opinión más extendida en el ámbito científico establece la teoría de que la vida comenzó su existencia a partir de la materia inerte, en algún momento del periodo comprendido entre 4.400 millones de años, cuando se dieron las condiciones para que el vapor de agua pudiera condensarse por primera vez, y 2.700 millones de años atrás, cuando aparecieron los primeros indicios de vida. Es propuesto un proceso de 4 etapas para la formación de las primeras formas de vida en la Tierra. Primero, la formación de pequeñas moléculas orgánicas, concretamente aminoácidos y bases de ácidos nucleicos, que posteriormente se combinarían para formar biomoléculas de mayores dimensiones, tales como las proteínas del ARN y los lípidos. Estas biomoléculas se organizarían a través de una variedad de interacciones que llevarían a la aparición de sistemas semivivos, que se transformarían gradualmente en formas más complejas de vida, es decir, en un organismo vivo. En 1837, Darwin escribe en su libro lo siguiente: la íntima relación de la vida con las leyes de la combinación química y la universalidad de estas últimas hacen que la generación espontánea no sea improbable, asumiendo que, en última instancia, el primer organismo original debió surgir a partir de materia inorgánica. Ahora, la abiogénesis fue sustentada por diferentes experimentos. El experimento de John Needham. En 1745, hirvió trozos de carne para destruir los organismos preexistentes y los colocó en un recipiente que no estaba debidamente bien sellado, ya que, según su teoría, se necesitaba aire para que esto se llevara a cabo. Un tiempo después, observó colonias de microorganismos sobre la superficie y concluyó que se generaban espontáneamente a partir de la materia no viva. En 1769, Lázaro Spallanzani repitió el experimento, pero tapando los recipientes de manera correcta, evitando que aparecieran las colonias, lo que contradecía la teoría de la generación espontánea. Pero Needham argumentó que el aire era esencial para la vida, incluyendo la generación espontánea de microorganismos, y este aire había sido excluido de los experimentos de Spallanzani. En concreto, llegó a afirmar que Spallanzani destruía lo que él llamaba la fuerza vegetativa. Experimento de Redi. Un científico italiano llamado Francesco Redi del siglo XVII puso esa aserción en duda, porque pensaba que probablemente la carne podrida atraía a las moscas para dejar huevecillos. Posteriormente, las larvas saldrían de los huevos, creando la impresión de que de la carne podrida se originaban las moscas. Así se diseñó un experimento para poner su hipótesis a prueba. Colocó pedazos de carne podrida en una serie de frascos abiertos y otros de frascos cerrados. Efectivamente, los de los cerrados no llegaban a tener larvas de moscas. Experimento de Van Helmont. Este experimento establecía que si se ponía en un recipiente una camisa impregnada de sudor con semillas de trigo, al cabo de 21 días se encontrarían ratones. Simplemente se decía que los ratones se creaban por esta combinación, pero hubo un error, que en el experimento no tuvo control y simplemente los ratones llegaron al recipiente. Experimento de Miller y Urey. En los años 50, los bioquímicos Stanley Miller y Harold Urey llevaron a cabo un experimento que mostraba que varios componentes orgánicos se podían formar de manera espontánea si se simulaban las condiciones de la atmósfera temprana de la Tierra. Diseñaron un tubo que contenía la mayoría de los gases similares a los existentes en la atmósfera temprana de la Tierra y una piscina de agua que imitaba el océano temprano. Los electrodos descargaron una corriente eléctrica dentro de la cámara llena de gas, simulando un rayo. Dejaron que el experimento se sucediera durante una semana entera y luego analizaron los contenidos en la piscina líquida.
se dieron cuenta de que varios aminoácidos orgánicos se habían formado de manera espontánea a partir de estos materiales inorgánicos simples. Estas moléculas se unieron en la piscina de agua y formaron coacervados. Este experimento, junto a una considerable evidencia geológica, biológica y química, ayuda a sustentar la teoría de que la primera forma de vida se dio de manera espontánea, mediante reacciones químicas. Ahora bien, la formulación de esta teoría ha sido llevada desde momentos inmemorables, quizá. Tenemos desde el siglo IV a.C. Aristóteles postuló la teoría de la generación espontánea. En el siglo V a.C., Anaximandro afirmó que la vida se había desarrollado originalmente en el mar y que luego ésta se trasladó a la tierra. En el mismo siglo, Empédocles aseguró que la vida junto a todo es el resultado de la combinación del agua, el aire, el fuego y la tierra. En el siglo I a.C., Lucrecio afirmó que todos los organismos surgieron de la tierra sin la necesidad de intervención divina y que solo los organismos más aptos han sobrevivido para tener descendencia. En 1667, Johann B. van Helmont, como se había dicho antes, propuso una receta que permitiría, en 21 días, la generación espontánea de ratones al colocar ropa interior llena de sudor junto con trigo en un recipiente de boca ancha. En 1670, Anton van Leeuwenhoek introdujo mejoras en la fabricación de microscopios, realizó descubrimientos sobre los protozoarios, los glóbulos rojos, el sistema de capilares y los ciclos vitales de los insectos. Insistió en que los microorganismos venían del aire. Entre 1680 y 1740, en consecuencia de las diversas observaciones de varios científicos, nace un nuevo planteamiento. La vida surge espontáneamente en el mundo de los organismos microscópicos. En ese momento se inicia la controversia entre los abiogenistas, que apoyaban la generación espontánea, y los biogenistas, que afirman que todo ser vivo proviene de un progenitor. En 1750, John Duverville Needham, naturalista y primer clérigo en ser miembro de la Royal Society, se presentó como defensor de la generación espontánea. En 1750 presentó los resultados de experimentos en los que llenaba botellas de caldos nutritivos, los servía durante 2 minutos y luego los sellaba con un corcho y parafina. Inevitablemente se infestaban de microorganismos. Concluyó que la generación espontánea era el resultado de una fuerza vital. En 1769, Lázaro Spallanzani, sacerdote católico y naturalista, realizó los mismos experimentos que Needham, pero selló totalmente las botellas y las puso a hervir. A los pocos días realizó observaciones y no encontró organismos vivos, concluyendo que los organismos encontrados por Needham procedían del aire, que penetraba por los corchos. Los naturalistas que apoyaban la generación espontánea señalaron que había excluido el aire de los frascos sellados y que al hacerlo impedía que actuara el principio activo, al igual que un calentamiento prolongado. En 1859, Félix Archimede Puchet, naturalista, director del Museo de Historia Natural Rouen y del Jardín Botánico, su mayor obra científica, Heterogénea, que se publicó en 1859. En ella indicaba que la generación espontánea es todavía uno de los medios empleados para la naturaleza para reproducción de los seres vivos. 1870, Darwin reconoció a colegas como Alfred Russel Wallace o Ernst Haeckel que la generación espontánea era importante para la coherencia de la teoría del origen de la vida. En este mismo año, Thomas Huxley, biólogo gran defensor de la teoría de Darwin, para referirse a la generación espontánea, acuñó el término abiogénesis, en oposición al origen de la generación por otros organismos vivos, biogénesis. Consideramos a la abiogénesis importante para la biología, ya que da respuesta a una de las incógnitas a las que el ser humano más se aferra: su origen, de dónde proviene y, claro, cómo el lugar que llama hogar fue creado. Asimismo, da paso a la experimentación y formulación de nuevas ideas. Incluso la abiogénesis
puede ser apoyo para la comprobación de otras teorías y así dar una explicación secundada por otros científicos. También consideramos que la abiogénesis puede ser parte de aquel proceso de creación y que entonces va de la mano con las demás teorías, ya que poseen un carácter complementario. Es así como la biogénesis da respuesta a una parte de la verdad en su totalidad, la cual la podemos entender como un rompecabezas en el que cada teoría, al exponer su razón y su concepto, ya sea biogénesis, abiogénesis o panspermia, es decir, todas aquellas teorías con base científica, dejan entrever la realidad del origen de la Tierra y la vida en ella.